Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda videoconferencia de la exposición Flores, que trata sobre flores mágicas y medicinales. Tenemos esta noche a 3 especialistas que nos acompañan y a quienes agradecemos su presencia y su participación. Ahora los voy a presentar. Antes quería darle el contexto de que esta videoconferencia forma parte del programa público de la exposición Flores del artista Rocío Ponce, que se realiza en el Museo de Sitio Pucllana, y de la cual tengo el gusto de ser su curadora. La exposición se puede visitar hasta el 14 de noviembre y más información la pueden encontrar en la página web www.floresdelima.com. Nuestro programa público, aunque breve, corto, consideramos que es importante y es interesante que las personas lo conozcan, la diversidad de enfoques que pueden llevarnos a conocer más sobre las flores. La primera videoconferencia trató sobre la historia de Lima a través de la diversidad botánica, desde la etapa precolombina, acercándonos a través de la cultura Wari presente en el sitio arqueológico Pucllana, pasando por procesos de intercambios en el virreinato, hasta llegar a lo más contemporáneo, que tiene que ver con el futuro también, que son los ecosistemas frágiles de lomas, donde tenemos una flora endémica que es valiosa y que está amenazada. Y esta noche tenemos la oportunidad de hablar sobre botánica. Tenemos a investigadores de las flores por medio de la ciencia, a través de la biología, también de la psicología, y esas múltiples vinculaciones con las plantas y las flores desde un enfoque completamente distinto, que para nosotros es valioso porque la interdisciplinariedad es fundamental, ¿no? El intercambio de conocimientos y formas de acercarnos creo que nos enriquece a todos. Primero le voy a dejar la palabra a Jorge Cabrera. Él es biólogo botánico, magíster en botánica tropical con mención en etnobotánica, especialista en el estudio de plantas medicinales y usos tradicionales asociados. Es el encargado por más de 16 años del herbario de plantas medicinales del Centro Nacional de Investigación Social e Interculturalidad en Salud del Instituto Nacional de Salud. Ha realizado labores de colecta, herborización, mantenimiento, conservación e identificación taxonómica de plantas medicinales. Es investigador del proyecto de innovación del uso de bancos de semillas para mejorar la conservación y el acceso a plantas medicinales de las tierras altas de Moquegua. Es el vocero del Instituto Nacional de Salud en diferentes programas públicos de televisión relacionados a plantas medicinales, escrita, radial. Así que empezamos con un súper invitado a quien nuevamente agradecemos su participación. Vamos a poner su presentación, cuyo nombre es Flores que Curan. Gracias, Jorge. Adelante. Está silenciado. Ahí está. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de las flores, un tema muy importante, a la vez un tema curioso, porque generalmente cuando hablamos de plantas medicinales, muchas veces nos referimos a raíces, a tallos o cortezas, hojas, a veces en muy poca cantidad cerca de las flores, pero cuando uno
le pone bastante atención al tema, uno comprueba de que las flores también son parte de la medicina tradicional peruana y también de algunas plantas que han venido del extranjero, pero que se han naturalizado en nuestro país y que ya forman parte incluso de nuestra cultura. Así que gracias por la invitación, ah, y por favor si puede presentar ya la siguiente diapositiva. Las flores distinguen, y es que en biología y sobre todo en botánica, las flores son muy importantes para poder determinar la identidad de una planta. La identidad de una planta es importante porque si solamente nos tendríamos que guiar por los nombres comunes que éstas tienen, pues en el Perú, se imaginarán, cada etnia, cada pueblo, ya sea en Aymara, en Quechua, en Shipibo, o en Aguajún, le pone un nombre a las plantas. Entonces, se hace sumamente importante el hecho de poder reconocer la identidad de cada una de ellas, y para ello los taxónomos utilizan las flores. Pero es muy interesante ver que las flores no solamente son útiles para la identificación, sino también para cuidar la salud. Y los peruanos, en ese sentido, tenemos una herencia riquísima, una herencia, un legado ancestral que debemos cuidar y no menospreciarlo. Debemos guardarlo y atesorarlo y revalorarlo y darle el sitial que se merece al tema de las plantas medicinales, y sobre todo ahora que vamos a ver el tema de las flores que curan. He puesto solamente breves ejemplos de ellas, de lo variado que he encontrado, también por motivos de tiempo y también por el tema de ser breve, pero a la vez conciso, y poder mostrarles a ustedes de que en la medicina tradicional no solamente se cura con raíces, tallos, hojas, también con flores. Y eso lo vamos a ver a continuación, no sin antes poder observar algunas flores importantes, por ejemplo, que se muestran ahí, que no se utilizan en realidad, pero que sí brindan una distinción especial a las especies. Por ejemplo, Esmalanthus onchifolius, el famoso yacón, está hacia la izquierda. Al medio, Echinopsis pacanoi, el famoso San Pedro, es una flor hermosa de color blanco. Y hacia la derecha, con un fondo de un cielo amazónico precioso, las flores de la sangre de grado, Croton leclerc. Entonces miren cómo estas flores tan hermosas también acompañan a las especies medicinales. La siguiente, por favor. Empezaremos hablando entonces de algunas flores medicinales, y cómo no hablar del mastuerzo, una, una planta importante para la medicina tradicional peruana que nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Es una planta nativa, Tropaeolum majus, y tiene también otros parientes del mismo género en nuestro país. Esta planta es importante personalmente porque yo, cuando era niño, recuerdo, tenía algún tipo de infección micótica, me salían unas manchitas en la cara, unos empeines, y bueno, mi madre, que es una mujer que nació en la sierra, ella sembraba sus plantitas de la sierra en su jardín y tenía mastuerzo, era una de sus plantas favoritas. Y entonces, cuando me salían las manchas, me acuerdo que ella agarraba las flores y me las sobaba en la cara. Y me ardía un poco, ¿eh? Me ardía un poco. Sin embargo, eso me curaba de esa infección que yo tenía. Es una flor importante, este mastuerzo. Ah, Dicho sea de paso, podemos encontrar también flores no solamente de color amarillo, precioso como ustedes pueden ver ahí, sino flores de color naranja, en algunos lugares incluso las, bueno, se pueden comer algunos pétalos como parte de las ensaladas. Algunas culturas lo hacen así, aunque algunas otras no estén acostumbradas a realizar ello. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una flor importantísima dentro de nuestra medicina tradicional, el famoso mastuerzo,
que es el primito hermano de la mashua, ¿no? Que es otro Tropaeolum, también nativo de nuestro país. La siguiente, por favor. Continuamos nuestro recorrido de flores y vamos matizando con una planta introducida, pero aunque es introducida, no podemos negar de que sea muy importante para nuestra cultura, porque muchas plantas vinieron del extranjero, pero es como que se hubieran nacionalizado peruanas, se hubieran naturalizado, es el término correcto. Y es el caso de la manzanilla, una planta muy noble, una planta extraordinaria, con propiedades que nos ayudan, por ejemplo, a poder aliviar problemas digestivos, cólicos, y esto a partir de la infusión de las flores. Son las flores principalmente las que tienen estas propiedades que ayudan a que nuestro sistema digestivo pueda tener un mejor funcionamiento, sobre todo después de, ustedes saben cómo los peruanos comemos, ¿no? Somos muy aficionados al buen comer, entonces un mate de manzanilla nos viene pero perfecto. También surgen otros usos importantes para la manzanilla por sus propiedades antivirales y antibacterianas, los de sus aceites esenciales que están en las flores, como por ejemplo la limpieza de algunas heridas en la piel o también de la limpieza de algunas legañas que nos pueden salir en el ojo. Así que es una planta también muy importante. Estamos hablando de Matricaria camomila, pertenece a la familia Asteraceae, una familia de muchísimas plantas medicinales en el Perú. Continuamos nuestro viaje por las flores y tenemos que hablar de la lavanda. También es una planta introducida que nos vino de España, la Lavandula officinalis. Es una planta con un aroma extraordinariamente profundo, llena el campo del aroma de las flores, ya que éstas comienzan a secretar unos compuestos volátiles, unos metabolitos secundarios, que son una mezcla de muchísimas cosas y que se agrupan bajo la denominación de aceites esenciales, los cuales a temperaturas ambientes volatilizan y se esparcen por el ambiente, pudiendo nosotros olerlas. La lavanda es importante por sus efectos sedantes, por sus efectos calmantes, pero también por sus efectos repelentes, que son importantes contra los mosquitos. La siguiente, por favor. Y seguimos viendo flores. ¿Alguna vez usted cuando se ha asustado o cuando ha tenido un episodio de mucho nerviosismo, no le han dicho toma agua de azahar? Lo que pocas personas saben es que el agua de azahar está hecha de pétalos de flores de naranja, un cítrico. Entonces, claro, por supuesto que cuando yo utilizo una flor de naranja, le estoy quitando una naranja al árbol, pero eh, es, hay cultivos especialmente para poder elaborar esta agua de azahar, que es un agua que ayuda a calmar los nervios, ayuda a poder, digamos, mantenernos más tranquilos, ¿no? Y yo creo que en este tiempo de tanta rapidez y de tanta velocidad que nosotros vivimos, una agüita de azahar de vez en cuando nos viene fenomenal, ¿no es cierto? La naranja pertenece al género Citrus y, por ejemplo, del género Citrus también podrían funcionar las flores del limón, de la mandarina, de la toronja, y todos los cítricos en realidad que tienen estas propiedades, al igual que la naranja, y repito, son útiles para hacer esta famosa agua de azahar. La siguiente, por favor. Seguimos nuestro recorrido y volvemos a las plantas nativas. En la sierra del Perú, en la región altoandina, por arriba más o menos de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, hacia arriba, crece una planta hermosísima, pero hay que tener cuidado con su hermosura. Es una flor impresionantemente bella, de color rojo, anaranjado, dependiendo de qué especie se trate.
Estamos hablando del género Cayófora, que pertenece a la familia Urticaceae, una familia de plantas que tienen pelos urticantes o tricomas urticantes, que al contacto te secretan un ácido llamado el ácido fórmico, que te produce una reacción alérgica en la piel. Así que hay que trabajar con mucho cuidado estas flores, pero estas flores son famosas porque justamente son consumidas como expectorantes juntamente con leche caliente. Se preparan infusiones para que los niños puedan expectorar la tos. En este caso estamos viendo la fotografía de una Cayófora circifolia, una de las flores más bellas. Ah, y también se pueden comer los nectarios. Tiene unos nectarios sumamente dulces y sumamente deliciosos al interior de la flor. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del botón de oro, una planta que trae muchas sorpresas. Recuerdo que en alguna oportunidad estaba yo en la Amazonía de Amazonas, estaba en un distrito que se llama Galilea, en el río Santiago, ya hace muchísimos años atrás. Y tuve la oportunidad de ver cómo los nativos estaban con dolor de muela. Y entonces yo dije, acá en la selva un dolor de muela debe ser recontra fatal, porque bueno, en Lima podemos comprar una lidocaína, una antalgina, no sé, mordemos un clavo de olor, hacemos algo, ¿no? Acá en la selva debe ser crítico. Y no, buscaron esta plantita que pertenece al género Acmela. Estamos viendo la foto de una Acmela ciliata, un botón de oro. Este botón de oro, cuando una persona lo mastica, va a sentir una anestesia, pero increíblemente fuerte. Se le va a anestesiar la lengua, se le va a anestesiar los labios. Entonces la manera como los nativos lo usan es masticarla y ponérsela en el diente para calmar el dolor dental. Es impresionante, es como un anestésico. Los nativos saben, por supuesto, que no se lo tienen que tragar, ya que esta planta tiene ciertos niveles de toxicidad importantes, así que lo usan solamente para calmar su dolor de muela y luego escupen. En nuestros jardines botánicos tenemos estos botones de oro, por si acaso, si alguna vez nos quieren visitar en Chorrillos o en nuestra sede de Jesús María. La siguiente, por favor. Y nos seguimos paseando por estas flores hermosas. Un guayno, flor de retama, es un guayno representativo de Ayacucho, ¿no? Y da mucha nostalgia poder estar en la Plaza de Armas de Ayacucho y poder escuchar flor de retama. Bueno, la retama, aunque tiene su guayno, es una planta que viene de España. Sin embargo, también se ha naturalizado entre nosotros. Su uso tradicional es juntar las flores de la retama, soazarlas, es decir, calentarlas en una ollita, en una sartén y ponerlas en un emplasto aquí en la frente para poder calmar el dolor de cabeza, y algunos también lo refieren para poder aliviar la sinusitis. Qué tremendo es que esta retama pueda tener este tipo de utilidades acá en nuestro país. Dicho sea de paso, hace algunos años estuvo amenazada por un patógeno. Sin embargo, felizmente, se está saliendo esta plantita de esa plaga que tuvo, y la estamos volviendo a ver pues abundantemente en nuestra sierra, o al menos eso es lo que esperamos. Es Spartium juncium, estamos hablando de una fabácea de la familia del frejol. Si podemos continuar, por favor. Y ya estamos llegando casi al final de nuestra presentación. Miren, sin querer queriendo, cómo vamos encontrando plantas. Increíble. Cuando me encargaron hablar de flores medicinales, yo decía, ¿y ahora de qué hablaremos? Pero es increíble cómo estamos rodeados de flores medicinales. Gracias por la oportunidad. Estamos hablando de la agüita de tilo.
¿no? El agüita de tilo también es una agüita muy importante dentro de nuestra medicina, aunque estamos hablando también de una planta que fue traída, pero es una planta que se ha naturalizado entre nosotros. Inclusive algunas personas hacen la infusión con las flores del tilo para simplemente tomarla como agua de tiempo. Hay gente que la tiene sembrada en sus jardines y la utiliza como un refresco, parte de su dieta diaria, no sin necesidad de tener que recurrir a algún aspecto medicinal. Pero es una plantita muy, muy noble que tiene propiedades, por supuesto, digestivas, tiene propiedades calmantes también, ¿no? Para desestresar a las personas. Y tenemos que hablar, ya creo finalmente estamos acabando nuestra presentación, del zapatito. Los zapatitos son unas flores o unas plantas, mejor dicho, llamadas también Ajax zapatillas en algunos lugares, unas flores que parecen unos zapatos. Realmente, cuando nosotros vamos al campo y observamos las flores, es ver un zapato. La naturaleza ha sido muy curiosa en hacer una flor en forma de zapato. Y es que estas florcitas, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar también para la salud, habitan toda la región altoandina de nuestro país y las podemos encontrar en muchísimas versiones, en muchísimas especies que pertenecen al género Calceolaria, ¿no? A la familia Calceolariaceae, muy abundante en la región altoandina de nuestro país. Unas flores hermosas realmente y que nos acompañan en nuestra medicina tradicional. Bueno, creo que la siguiente diapositiva sirve para decirles a todos ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco acerca de las flores que nos curan, flores que nos han acompañado desde muchísimos años, inclusive de plantas que pueden haber sido introducidas, pero que se han naturalizado en nuestro medio. Así que muchas gracias por la oportunidad y nuevamente buenas noches con todos. Muchas gracias, Jorge, por haber participado, por haber compartido tus conocimientos sobre biología botánica tan valiosos. Y nuevamente, así como en la primera videoconferencia histórica, sin haberlo coordinado necesariamente, llegamos a una nueva verdad, ¿no? Que es toda nuestra riqueza, sea endémica, sea nativa del Perú y presente en Lima, o sea introducida, nos da una riqueza enorme, ¿no? Y como comentábamos al inicio, y que esperamos retomarlo al final en una conversación con los participantes, es todos estos conocimientos que tenemos y toda esta riqueza, cómo la podemos cuidar mejor, ¿no? Cómo la podemos conservar. Muchas gracias. Sabemos que esta vez tienes que irte tiene que tomarle exámenes a sus alumnos. Así que, Jorge, si puedes, vuelve más tarde a ver si es Claro que sí. una conversación aquí. Y ahora le vamos a dar la palabra a otra extraordinaria invitada con la que contamos esta noche, a Rosa Urrunaga. Ella es bióloga con estudios de maestría en ecología y medio ambiente. Ha estudiado un doctorado en gestión y desarrollo ambiental con experiencia en docencia y de pre y posgrado en universidades nacionales y del extranjero. De hecho, para contactar a Rosa, quien ha sido amable desde el primer segundo, no ha sido fácil porque estaba de una ciudad europea a otra y acaba de llegar al Cusco. Y bueno, la experiencia de Rosa es enorme y tenemos mucha suerte de que la pueda compartir con nosotros. Ella ha trabajado en organismos nacionales e internacionales, en incidencia pública y política en gestión ambiental, con enfoque de género e interculturalidad, en comunidades nativas, campesinas, en áreas naturales protegidas, en reservas de biosfera, municipalidades y gobiernos regionales. Rosa, voy a compartir tu presentación. Gracias.
Muchas gracias, Rosa, por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, ¿me escuchan? Lujo tenerte como invitada. Sí. Todo está ok, entonces empezamos. Ante todo, agradecerles a ustedes dos por esta oportunidad que nos dan, ¿no? A los que venimos haciendo este tipo de investigaciones y que dan, pues, como resultado este tipo de estudios, como en el caso de la etnobotánica, que es una ciencia relativamente nueva, pero que está generando bastante expectativa, especialmente cuando se quiere armonizar lo racional de lo irracional. Entonces, justamente el enfoque que voy a dar a esta exposición y las primeras diapositivas van un poco a aclarar este tipo de conceptos. Bueno, he titulado el trabajo como plantas mágico-religiosas y otras formas de uso de la cultura ancestral en el Perú. La que sigue. Es necesario hacer hincapié en esta ciencia que es la etnobotánica y los conocimientos tradicionales sobre plantas, ¿no? Este es el estudio de las interrelaciones entre el hombre y las plantas, que se define como así, ¿no? Etnobotánica. Se considera como elementos determinantes de tales relaciones al medio y la cultura. En ese contexto se van generando los conocimientos tradicionales y tecnologías de uso sobre las plantas. La que sigue. El espacio de donde se realiza este tipo de investigaciones etnobotánicas se da pues en el contexto cultural andino, amazónico, en especial en el sur andino peruano, donde yo desarrollo mis investigaciones, especialmente en la región Cusco, ¿no? Que vendría a ser el escenario donde se ponen en juego verdades, sentimientos, conocimientos y racionalidades diferentes en la búsqueda de consensos de su propia comunidad. La que sigue. Entonces de ahí surge una forma de ver la vida, ¿no? Que lo conceptualizamos como cosmovisión, que es el concepto o representación mental de una determinada cultura o persona que se forma de su realidad. Incluye creencias, prácticas, percepciones, imágenes y conceptos. Es en ese marco que voy a dirigir mi presentación. Pero hay algo muy importante que quiero puntualizar, que todo este tipo de investigaciones trasciende los procesos de la racionalización del pensamiento científico y se abre al mundo de los sentidos, de la percepción y la intuición. Quiero que tomen bien en cuenta este aspecto que acabo de mencionar, la que sigue. Los saberes son expresiones que movilizan sofisticadas y complejas observaciones, experiencias y entendimientos a través de las interacciones entre los componentes del ecosistema. Es decir, en este caso, para efectos de nuestra exposición, las comunidades campesinas nativas, tanto andinas como amazónicas, y el entorno donde viven, tomando en cuenta su historia, ¿no? La que sigue. Entonces, estos saberes se tornan en un diálogo. A partir de ese diálogo, en diferentes espacios, como por ejemplo, entre el hombre y la naturaleza. Generalmente, el campesino, tanto andino como amazónico, desarrolla su vida, pues, en el entorno, en la naturaleza. Ahí conversa, dialoga, admira, observa. Así también en la comunidad. No solamente lo hace personalmente, lo hace como grupo humano, la comunidad. Y, por supuesto, en familia, ¿no? En familia, haciendo que perciban sus niños, por ejemplo, esa capacidad para desarrollar intuitivamente los mensajes
que las plantas pueden enviarles. La que sigue. Este diálogo de saberes también se da entre las propias plantas. Casi siempre son flores las que están mandando comunicación social, seña, a eso se le ha conocido en la etnobotánica como las señas. Por ejemplo, me encanta mucho el Sachaparacay, ¿no? Que no solamente conversa con su entorno, que son las plantas mismas, haciendo un espacio social entre ellas, también lo hace con los humanos. Conmigo se comunican. Cuando yo hago un trabajo específico para la búsqueda de cierto tipo de categoría de plantas, de uso y aprovechamiento, simplemente observo en el entorno físico, geográfico, si esta planta me llama. Efectivamente, cuando observo esta planta, lo que están observando no son flores, son hojas. En vez de las hojas son plateadas. Entonces, cuando se quiere comunicar con alguien, esta planta lo que hace es moverse de tal forma que se hace visible el en vez de la hoja y que eso te está indicando que ese es el sitio adecuado donde debes hacer tus colecciones. Ya la vimos a esta planta en el discurso de Jorge, es la orcoquiza, ¿no? Es una cayófora que es hermosa también, que sus flores siempre están comunicando. El hecho es que algunos tenemos que desarrollar esa capacidad, lo es en forma abundante en las comunidades campesinas. Los que nos hemos iniciado en este tipo de saber, en este tipo de conocimiento, lo hacemos con dificultad, pero ya estamos aprendiendo algo. No ha sido en vano 35 años de investigación de campo para poder haber adquirido un poquito de ese tipo de comunicación a través de las señas que nos hacen las plantas, en este caso, específicamente esta flor que es la de una cayófora, es una planta un tanto espinosa que es muy utilizada en medicina tradicional. La que sigue, por favor. Y este grupo de plantas que también son comunicadoras, a las cuales se les llama por su categoría pronosticadoras. Por ejemplo, es el caso del yauli, una barnadesia, el añapanco, una loasácea. No, perdón, esta es una cactácea, ¿no? El añapanco. Estas, por ejemplo, pronostican el tiempo por el número de flores que aparecen en un arbusto, en el campo, ya nos están indicando que ese año va a haber, las lluvias van a estar en su temporada fija. No van a tardar ni se van a adelantar. Nos está indicando, nos está pronosticando el tiempo, al igual que el añapancu, por la forma cómo se disponen en las rosetas del cactus, sus flores, y si son abundantes y con una orientación específica, también nos están pronosticando el tiempo. Específicamente lo utilizan como pronosticadores para una buena agricultura. Entonces, son los campesinos los que pueden describir, pueden interpretar muy fácilmente estos mensajes. Este es otro tipo de diálogo y de comunicación, pero lo hacen entre plantas. Hay un tubérculo que es la oca, Oxalis tuberosa, que tiene flor amarilla. La podemos ver ahí en una de las vistas. Y está rodeada de poáceas. Estas dos plantas se han comunicado entre sí, de tal forma que la oca está pidiendo apoyo a la paja, en este caso creo que es una calamagrostis, para que
con el tipo de morfología especial que tiene, pueda ser cubierta, protegida, por ejemplo, de las heladas. Entonces, son protectoras, juegan ese rol de protectoras, pero siempre y cuando ha tenido que haber una comunicación social entre ellas. Al igual que la otra fotografía que ustedes ven, esa es un cactus con un tipo de papa silvestre, que también se han asociado de tal forma de que la papa le está pidiendo protección de sobrevivencia para sobrevivir en ambientes rudos, ¿no? Estos que generalmente a grandes alturas. En todo caso, a este tipo de plantas se les ha ido a denominar nodrizas, ¿no? La jerga agronómica se les conoce como las nodrizas, las que cuidan, las que protegen a otras plantas, siempre y cuando haya habido un intercambio de comunicación, flujos energéticos entre ellos para que se lleve a efecto este tipo de relación. ¿Otro? Y este es un aspecto muy interesante en la etnobotánica que lo consideramos los que trabajamos este tipo de investigaciones, que es la fitolatría. Si etimológicamente desdoblamos el término, es adoración a las plantas, fitolatría. Entonces, se entiende que son manifestaciones que están presentes en los mitos, en los ritos, en los cultos, no solamente como ornamentación, sino como personajes con vida propia, a los cuales se les asignan propiedades y atributos muy ajenos a su condición biológica. Para entender mejor, tenemos el caso que en el Perú prehispánico, las deidades de la vegetación, en este caso, podrían haber sido, o lo son, ¿no? Considerados el maíz, la papa y otras, un centenar de plantas que han sido consideradas deidades, están vinculadas a plantas alimenticias como las que acabo de mencionar, y también están las medicinales, y por cierto, que seguramente John va a tratar sobre ellas, las psicotrópicas, ¿no? Entonces, la fitolatría, un poco que encaja este tipo del saber, este tipo de conocimientos que nos permite investigar. La que sigue, por favor. Algunas de las plantas que no son consideradas deidades simplemente son empleadas como medios para llegar directamente a ellas, como la coca, el tabaco, el floripondio, las huilcas, que son plantas psicotrópicas empleadas como vehículos de transporte para entrar en estados alternos de la conciencia. Otras son sujetos de ofrenda, como el cantu, el ñuchu, la chinchilcoma. Vamos a referirnos específicamente a un par de ellas. La que sigue, por favor. La coca. Es identidad nacional, ¿no? Muy perseguida en términos políticos. Hasta ahora no se puede definir el sacarla de la lista número 1 de estupefacientes ilícitos. Estuve en una oportunidad en la sede de Naciones Unidas en Austria para hacer durante 5 minutos una defensa para que sea quitada la coca de la lista número 1 de estupefacientes ilícitos, lo cual hasta ahora no se ha logrado en repetidas oportunidades. Muchos de mis congéneres también han estado presentes en este tipo de trabajo, ¿no? Lo tenemos como ofrenda en la lectura de la hoja de coca, en quechua se le conoce a estos procesos de sanación como las aminchas, ¿no? Que simplemente el curandero utiliza en un maito, utiliza un cúmulo de hojas que lo pasa con rezos por el cuerpo de la persona
para alejar el mal. Y es efectivo esto en el campo, las saminchas. Y la lectura de hoja de coca, quienes han entrado por este tipo de experiencias podrán confirmar la veracidad de la lectura que se da en términos de conocer el pasado, el presente y el futuro que uno exige de estos llamados cocamayas. La que sigue, por favor. Y por otra parte, está siendo olvidada esta coca. La conocemos, la hoja de coca normal, más o menos ovalada, pero hay una hoja sagrada en la variedad de formas de cocas, por lo menos hay unas 2000 formas de hojas de coca. La morfología de la hoja de la coca es variadísima, variadísima. Sin embargo, hay una que le llaman el sunchupunchu, ¿no? Esta hoja, como verán en la diapositiva, tiene unos rasgos blancos, unas pintas blancas o amarillo verdosas, pero se distingue de la hoja común. Esta es la verdadera coca sagrada. Lo manejan los curanderos, los altomisayos, solamente gente especial aquí en los Andes que lee el futuro, que hacen los pagos, las ofrendas para la agricultura. Ellos solo lo conocen. Casi no es muy mencionada por los autores. Está siendo olvidada. Hay que rescatar a esta información y sobre todo el recurso genético, ¿no? Porque en un campo de 10 hectáreas quizás vamos a encontrar una o dos ramos de este tipo de hoja conocido con el nombre de sunchupunchu. La que sigue, por favor. Entre las plantas psicotrópicas está una que es de mi agrado, la tengo en casa, en mi jardín, que estas plantas, de acuerdo a la antropología, no solo fueron usadas para adquirir mayores conocimientos sobre la realidad de uno mismo, de ahí el término planta maestra, sino que también se usan como medicina y como medio para facilitar la comunicación con el mundo espiritual o alterno. Es una planta mágica. Se podría decir que está por encima del cantu. El cantu ya es muy posterior, se le da aún que es precolombina, pero desde mucho más antes, la salvia Dombey la vemos en las terrazas andinas de Machu Picchu. Es una flor hermosísima que tiene esta planta, es nativa y debe ser declarada como una planta ilustre de nuestro país. La que sigue, por favor. Hay otras plantas maestras que también las tenemos en el Perú, la huilca, el campanchu, que es el floripondio de flor blanca, pero también tenemos la brumancia sanguínea, que es de color rojo, ¿no? Y el famoso chamico, ¿no? Que se cuenta tanto sobre esta planta y sus propiedades psicotrópicas, ¿no? Y por cierto, no se quedan atrás todas los aires que vendrían a ser las nicotianas, la glauca y la tomentosa, los tabacos silvestres. La que sigue, por favor. Hay la chonta, el saxacuti, el ojo de buey, los cutis, los cuterillos y los guairurus, que los encontramos en los mercados. Pero estas son plantas mágicas, son plantas psicotrópicas y con muy poco conocimiento. Sus flores, sus tallos, sus frutos, por ejemplo, el caso del cuterillo, ¿no? Esas son ya semillas, ¿no? En el caso de semillas también tenemos el guairuru, pero sus flores son hermosas, que también conversan y dicen el futuro de las personas. Hay
gente especializada en la Amazonía que se encarga de mantener estos conocimientos y ponerlo en práctica aquí en el Cusco, en algunas sesiones que en forma temporal se realizan. La que sigue, por favor. Las mágico-religiosas, y con eso voy a terminar, y que representa para el Cusco principalmente una planta de bastante arraigo, ¿no? Aparece esta planta durante las fiestas de la Semana Santa y sobre todo cobra vigencia muy arraigada. Es la salvia o positiflora conocida como el ñuchu. ¿La que sigue? Se le conocía como flor del Inca, no así el cantu, ¿no? Es el ñuchu, es el que se le conocía como la flor del Inca, por razón de sus flores vistosas de color rojo carmesí, las mismas que eran derramadas como ofrenda al paso del Inca en muestra de su misión. La que sigue. Es usada para curar la fiebre, tos, dolor de cabeza, granos, arrebatos, vesícula, mal del corazón, dolor de espalda, diarreas por infección y del dolor de cabeza. ¿Seguimos? Sus flores son muy estimadas por los antiguos, han sido estimadas por los antiguos peruanos y consideradas como sagradas, símbolo de adoración a las divinidades destructoras que intervienen en los grandes cataclismos y de sumisión al poder omnímodo del Inca y sus grandes dignatarios. Las evidencias de la estimación e importancia de esta planta hoy se vislumbran en los fitomorfios, queros o vasos ceremoniales y tejidos en general. La que sigue. El sincretismo andino la asocia al conocimiento popular de estar articulada a una de las manifestaciones de la religiosidad en el Cusco, de utilizar sus hermosas flores rojas en las procesiones de la Semana Santa como un acto de reverencia, especialmente para el Señor de los Temblores, el patrono jurado del Cusco en el lunes santo. La que sigue. Es así que en una primera instancia las flores del ñuchu sirvieron como tributo para el Inca y para otros dioses de la naturaleza como signo de sumisión. Habiendo percibido en la ocasión del terremoto de 1650 los efectos que la imagen del Señor de los Temblores causó, entonces las flores de la mencionada planta fueron empleadas para mitigar la ira de la sagrada imagen como ofrenda dentro del marco del principio tributo dom. Semana Santa. No hay Semana Santa si no está presente el ñuchu como ofrenda para el patrono jurado del Cusco, el Señor de los Temblores. La que sigue. Y con esto termino indicando que las plantas medicinales que existen en cada zona, región o país, así como en el Cusco, restablecen pues las relaciones de equilibrio entre el hombre y el medio ambiente natural, el equilibrio basado en las tradiciones, en la historia y en la manera de pensar de esa comunidad que hacen pues la medicina tradicional. La manera de pensar de esa comunidad, ¿no? Las cuales emergen espontáneamente como un resultado necesario de una forma de ver la vida, la cosmovisión, en la que cada grupo cultural se desarrolla. ¿La que sigue? Entonces, así que en el Viernes Santo principalmente, en el Cusco hay una feria, que es el Jampiranticuy, donde se venden aproximadamente unas 2000 especies de plantas medicinales para todo tipo de tratamiento. Y ese pues conocido este espacio en un tiempo determinado que es el día viernes, alegando de que Jesucristo a su muerte, su sangre está regada por todos los campos y muchas plantas adquieren poderes medicinales, las mismas que son traídas por las campesinas, las son traídas hacia la ciudad donde se expenden y los pobladores citadinos nos abastecemos para todo el año de las plantas medicinales que tenemos en la región. La que sigue. Jampiranticuy entonces está referido al comercio santo
de plantas medicinales llevadas por la gente del campo, quienes llegan con sus plantas medicinales que consiguen en sus comunidades y las ofrecen en los alrededores del mercado de la ciudad. La que sigue. Plantas curativas que se ofrecen en esta feria son la alcoquisca, la altea, el ambarámbara, la ayaxapatilla, la cola de caballo, la cuñuca, el chicuro, chilifruta y muchos otros que los tienen ustedes en los inventarios que pueden acceder, por ejemplo, a través de Jorge Cabrera, están reportados, especialmente la que habla, ha reportado todo este inventario con su muestra botánica y sus propiedades y beneficios medicamentosos están en el CENSI, en el Centro Nacional de Salud Intercultural del Ministerio de Salud. La que sigue. También tenemos que decir que no solamente abundan pues las plantas andinas, ¿no? También están las plantas amazónicas como la uña de gato, el matico, el chirisanango, el achote, el sanosano, el llanale, la zarzaparilla, ¿no? Recordemos que el Cusco geopolíticamente tiene, es más en kilómetros amazónico que andino. El 52% de el Cusco es amazónico y 48% es andino. La que sigue. Ahí tienen la sangre de grado. La que sigue. Y ahora sí, ya debo haber descansado, que no solamente son las plantas, pues, que sirven para curarnos, ¿no? Las plantas medicinales y para los otros beneficios que se les ha indicado, conformando los diálogos de saberes, ¿no? También de ellas se hacen cruces hechas con espinos, hojas de palmeras, las falchas, los guairurus, el tarwi, las que se colocan detrás de las puertas de las viviendas cusqueñas y las que son consideradas como amuletos de protección para alejar el mal. Gracias. Gracias, Rosa. Extraordinaria exposición. En realidad es un privilegio poder escucharte. Tu trabajo es valiosísimo y estoy segura que para quienes no somos biólogos, esto es muy enriquecedor, ¿no? Como lo mencionaba al inicio, nuestra relación, bueno, los artistas y quienes trabajamos con patrimonio inmaterial, estamos un poco cercanos, pero en particular no es fácil llegar al conocimiento de las plantas, ¿no? Y hay una gran diversidad y conocimientos por compartir. Rocío, no sé si quieres agregar algo más antes de presentar a John. Estoy seguro que muchas personas tienen preguntas. Yo tengo muchas, pero no quisiera pausar la dinámica de las presentaciones tampoco. Sí, gracias, Rosa. Hemos aprendido muchísimo sobre endobotánica, ¿no? Tan importante. Ya Clara ha dicho bastante también. Muchas gracias a las dos. Entonces voy a presentar a John Edowes. Es curioso esto que decías, Rosa, y que te creo absolutamente también, en que las flores te abren caminos y de alguna manera, además de comunicarse las plantas con las plantas, tienen una comunicación social con nosotros, ¿no? Y es curioso cómo el tema de las flores nos vinculó a Rocío y a mí con una serie de personas y de alguna manera nos presentó a algunas con anticipación y nos presentó a John a través de su libro. John casualmente había escrito un libro sobre Puyana y fue una de las primeras cosas que Rocío leyó para iniciar esta investigación. Y cuando me comenta que John además es especialista en flores, que es algo que no nos imaginábamos cuando leíamos, compartíamos el libro de Puyana, nos pareció perfecto, ¿no?
John es psicólogo clínico, graduado de la Universidad Católica, es investigador en medicinas nativas y alternativas, es creador del sistema de esencias florales peruanas, KINDE, ha publicado La Huaca, que es el libro que comentaba en 1992, Lo que sabemos nosotros es interminable, Los servicios de salud y espíritus de la naturaleza, y Ayahuasca y otros maestros. Durante la última década viene desarrollando un método curativo llamado manos terapéuticas, integrando la terapia cráneo-sacral y la movilización facial. John, mil gracias por estar con nosotros, por haber aceptado participar en esta exposición, en esta videoconferencia. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, el trabajo de Rocío está espectacular. Los que no han ido a La Huaca, les sugiero que no se lo pierdan, ¿ya? Por otro lado, es un lujo el panel que han presentado hoy día. Muy interesante la presentación de Jorge. Y a nuestra amiga bióloga. Nosotros hemos participado en el Museo de Plantas Mágicos Sagradas del Perú que se hizo en Cusco hace unos años. Rosa era parte del comité consultivo y hemos tenido pues muchas conversaciones en torno a esta sabiduría de las plantas. Realmente, primero que nada, Rosa, quiero declararme fitólatra, porque creo que nosotros somos devotos de las plantas, por lo que las plantas nos han ido enseñando en el camino, ¿ya? Vamos avanzando. La primera flor que ven ahí es la flor de San Pedro, una de las plantas maestras, y vamos a ver por qué. Siguiente lámina, por favor. Si usted, es una foto tomada en un avión viajando de Cusco a Madre de Dios. Si ustedes observan, se ve la nieve de los nevados y abajo se ven los ríos amazónicos. No hay Amazonía sin Andes, ni Andes sin Amazonía. Forman un sistema complementario donde se presentan casi todos los ecosistemas del planeta. De modo que en el Perú tenemos una diversidad pocas veces vista en el planeta. Si ustedes ven la foto y siguen hacia el otro lado, llegaríamos al mar, uno de los mares más diversos. Pero en esta diversidad de climas y de ecologías, también tenemos una diversidad de culturas. Y cada cultura ha desarrollado conocimientos sobre las plantas, sobre los usos medicinales y sobre la comunicación con las plantas. Siguiente. Entonces acá hay una mezcla entre conocimientos ancestrales y mestizaje. Las pinturas que ustedes ven ahí son pinturas de Pablo Amaringo, un pintor amazónico ya fallecido cuya obra es la mejor ilustración existente sobre medicina amazónica. Esta medicina amazónica, que también es, como en otras cosas, prima hermana de la medicina andina, se basa en estados modificados de conciencia, para lo cual existen muchas plantas maestras, pero tenemos tres que son fundamentales. Siguiente, por favor. Si ustedes miran esa imagen, es un cuadro de Pablo Maringo, donde les muestran cómo cada planta tiene un espíritu, o sea, una madre le llaman, o un personaje que nos muestra su temperamento. Cada planta tiene su forma de ser, su carácter, su forma de reaccionar y su sabiduría. Pero para comunicarnos con estas plantas, nosotros necesitamos salir de nuestra forma de conciencia ordinaria y entrar en estado modificado de conciencia, para lo cual existen muchas plantas, pero en el Perú hay tres fundamentales, que son la hoja de coca, la ayahuasca y el San Pedro. Siguiente. Entonces ahí tenemos la flor de la coca, la liana de la ayahuasca y la flor de San Pedro. Cada una marca un eje de medicina tradicional en el Perú. La ayahuasca marca un eje en la Amazonía,
que no solamente es peruana, también es ecuatoriana, colombiana, brasilera y boliviana. La hoja de coca es sobre todo de las zonas de yunga, las zonas que van de los Andes hacia la Amazonía. Y el San Pedro, que es un cactus que si bien puede crecer en la costa, su zona cultural donde mayor desarrollo ha conseguido es en la costa y la sierra del norte, los territorios de Piura, Lambayeque. Es ahí donde se ha desarrollado mucho conocimiento y formas de medicina en torno a estas plantas. Estas plantas lo que nos permiten es comunicarnos con los vegetales, comunicarnos con la sabiduría vegetal. Las universidades en el Perú fueron creadas y desarrolladas básicamente de manera racional, tratando de emular universidades europeas, mientras que el conocimiento nativo, el conocimiento propio de estas tierras, se basaba en una forma de aprender que utilizaba las plantas para modificar los estados de conciencia y acceder a grandes bancos de información, donde no solo están las propiedades de las plantas, sino mucha información sobre la ecología. Siguiente, por favor. En el imaginario acá tenemos un espíritu, entre comillas, de la flor. En el imaginario europeo, en la mano izquierda, y a la mano derecha tenemos el imaginario amazónico, ilustrado por Pablo Maringo, donde se ve una orquídea y se ven los personajes que viven en ellas, los personajes a los cuales nosotros podemos acceder y ampliar nuestro conocimiento de los vegetales. Siguiente, por favor. Acá tenemos un imaginario en las hadas y las plantas en términos europeos. Siguiente. Acá tenemos a Walt Disney en la película Fantasía, también hablándonos y mostrándonos gráficamente cómo son las plantas, cómo tienen temperamento, cómo son personajes con los cuales nosotros podemos establecer comunicación y obtener sabiduría de ellos también. Siguiente. El pintor Saurín. Estos son cuadros de Víctor Saurín, un pintor de Yurimaguas, que nos muestra los espíritus de las plantas, cómo habitan en los vegetales y cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos con ellos. Siguiente. Las flores llevan información genética de las plantas que han sobrevivido en el planeta a la extinción de especies por su fortaleza y adaptabilidad. Se considera que las plantas tienen en el planeta alrededor de 400 millones de años, mientras que las plantas que tienen flores recién aparecen 140 millones antes, con lo cual las plantas que tienen flores son una evolución. No olvidemos que los alimentos que la humanidad consume en este momento por capacidad alimenticia, mientras que los alimentos que tienen flores son aquellos que nos permiten mejor nutrición. Por otro lado, las flores son el órgano reproductivo de las plantas. Y entonces, ¿quiénes transportan esta información? Los insectos. Por eso es tan importante evitar la extinción de las abejas, pues ellas llevan el polen de una planta a otra, favoreciendo la polinización y por lo tanto que hayan frutos en las plantas. Pero si vemos más allá, nosotros podemos encontrar que las plantas han desarrollado una relación con el resto del ambiente. Las plantas se relacionan con los insectos y los insectos permiten una especie de sexualidad interespecie en la cual las flores transmiten información y transmiten sus capacidades a otras plantas para la reproducción. Las flores son el momento de plenitud de una planta. Y en términos de terapia, las flores lo que tienen es la información genética de las plantas.
En los pueblos indígenas, las plantas y los animales son hermanos, pues compartimos ADN con ellos. Y por lo tanto, la evolución no es ajena a todos los seres vivos. Cuando nosotros preparamos una esencia floral, un remedio de flores, preparamos normalmente de las plantas más fuertes. ¿Y para qué? Para ayudar a los seres humanos en momentos de crisis, en momentos donde necesitan los mejores recursos evolutivos para avanzar hacia adelante. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Una cosa muy interesante es este tema de las flores, los insectos y la sexualidad interespecies. Hace algunos años, y lo cuento en mi libro Ayahuasca y otros maestros, tuve una visión sobre las flores, las plantas y los insectos. Para ponerles un ejemplo concreto, algunas orquídeas tienen un pétalo que imita la forma de la hembra de un insecto. Además, emanan olores similares a las feromonas que tiene ese insecto, de modo que los atraen a los machos. Los machos vienen y copulan con las plantas, haciéndolas reproducir y hasta eyaculan en los pétalos, y de esa forma se produce la polinización de las plantas. De modo que las flores son de alguna forma un vehículo de sexualidad interespecies que mantienen a los seres vivos del planeta en interacción, complemento, reproducción y desarrollo evolutivo permanente. Siguiente. ¿Qué hace un psicólogo hablando de flores? Bueno, mi primer acercamiento a las flores fue las flores de Bach, que son remedios homeopáticos preparados, sobre todo con el método de maceración solar que inventó el doctor Bach, y con el cual se preparan la mayoría de esencias florales y que pueden ser aplicadas a cualquier flor. Siguiente. El método es relativamente simple, ¿ya? Se basa en poner flores en agua y exponerlas al sol. La idea es que este procedimiento va a permitir que esta memoria genética, esta capacidad adaptativa de la flor, pase al agua y a través del agua a los seres humanos o a los animales, para superar momentos críticos en la evolución, momentos de crisis. Siguiente. Si Bach pudo preparar flores en Gales, acá en el Perú pues tenemos mucho más especies para preparar y de plantas inclusive consideradas más sabias, más inteligentes, más capaces de enseñarnos. Entonces, la manera de preparar esencias florales es muy simple. Es poner las flores en agua al sol y luego preservar esa agua, diluirla y administrarla a las personas que necesitan. Siguiente. Ahí tienen algunas flores del Perú. Tienen la flor de San Pedro, tienen la flor del tabaco, esa es en la Chay. Tienen la flor del molle, que fue una de las primeras que preparé. Y cada flor ofrece características para aliviar diferentes males, igual que en el sistema floral de Bach. Si bien las flores se han utilizado en medicina tradicional en diferentes pueblos, culturas y de muy antiguo, el doctor Bach hizo los remedios de flores de una manera más sistemática, más racional, poniendo la idea de las esencias florales en Occidente. Siguiente. Esa es la manera más elemental de preparar una esencia floral. Toman agua de manantial, o en nuestro caso, agua envasada de manantial, que es más fácil de obtener, y cortan unas flores y las ponen en el agua durante un periodo de tiempo para activar esta agua y desarrollar un remedio floral que luego se va a preservar. Bach lo preservaba en coñac, en el Perú lo preservamos en pisco, obviamente. Siguiente. Las flores es interesante cómo puede ser un vehículo intercultural
Acá las imágenes que ustedes están viendo son con curanderos shawis del pueblo Chayahuita o shawis o Campo Piyapu, como ellos mismos se llaman, a los cuales les enseñé a preparar esencias florales. Y luego ellos empezaron a jugar con estos preparados a ver qué percibían, qué cosas entendían de este sistema. Siguiente. Y entonces ahí está el traductor que traducía lo que yo le decía al Chayahuita. Y para entender un poco las imágenes que utilizábamos, eran los cuadros de Pablo Amoringo que mostraban los espíritus de las plantas y de las flores. Siguiente. Y entonces luego de preparar estas esencias, que es algo muy simple y elemental, lo empezaron a probar, echándose encima, bebiendo, percibiendo la energía de estos remedios. Siguiente. Y ese es el grupo de curanderos shawis o chayahuitas que formaron una asociación de guías espirituales, se llamaban ellos, y que aprendían diferentes técnicas para evolucionar la medicina tradicional que ellos practicaban. Siguiente. En mi trabajo para trabajar con pacientes, lo que hacía era preparaba esencias florales y las envasaba de la manera que lo hacía el método de Bach, que es preservar el agua con pisco y luego ir diluyéndolo de manera homeopática. No se olviden que cuando ponen flores en agua, va a quedar polen de la flor siempre en el agua, donde está la información genética. Y la idea es que esa información pasa a los seres humanos, a quien toma la esencia, para ayudarlo a adaptarse en condiciones difíciles. Siguiente. Acá tienen algunas flores del sistema, de mi sistema floral, el San Pedro, la flor de Yaguarchonca, que miren cómo es y trabaja en el sistema circulatorio, en todo lo que es sangre. Abajo, la hierba del alacrán, que trabaja en problemas óseos. Y por último, la flor del molle, que trabaja en temas de huesos y también en temas de pena. Siguiente. Entonces, lo que tenemos con este sistema, con las flores, es que es un momento de apogeo en la planta. Es una forma de transferir información adaptativa de un ser vivo a otro. Y para terminar y redondear un poco mi ponencia, lo que quiero enfatizar es, mientras en las universidades contemporáneas con valor oficial se remarca el aprendizaje racional de lectura, ¿no? En la medicina tradicional lo que se remarca es el aprendizaje intuitivo, la percepción, el desarrollar estados modificados de conciencia que nos permiten acceder a fuentes de información alternas, distintas, donde hay mucha sabiduría que nos permite ayudar a las personas. Ok, gracias. Mil gracias, John. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias, que son extraordinarias, y estamos totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y creo que hay muchas personas con preguntas. De hecho, una que tengo yo y que ustedes la manejan mucho mejor es en qué porcentaje, en qué nivel, cuál es la situación actual de la gestión pública, ¿no? Del Ministerio de Salud, de NESalud, cómo se está trabajando el tema con terapias con plantas, cómo va el tema de la investigación en universidades, en Lima o en regiones. No sé quién prefiera responderlo, Rosa o John. Lamentablemente Jorge se tuvo que ir. Comienza Rosa. Sí. Lamento mucho decir que no hemos avanzado en lo que es gestión pública, que lo que corresponde al Ministerio de Salud. Se ha avanzado muy poco a partir especialmente del Seguro Social, que tiene una unidad que es medicinas complementarias.
no es en realidad medicina tradicional, la atención, ¿no? O que por ese lado se le permitiría al paciente elegir entre la medicina occidental y la medicina tradicional, que hace uso de plantas o animales o otros productos de la naturaleza que tienen beneficios medicinales o curativos, ¿no? Personalmente yo asisto a medicina complementaria porque de pronto estoy recibiendo tratamiento con plantas, extractos de plantas, ¿no? Me alegra bastante de que inclusive en vez de recetarnos galénicos o productos farmacéuticos, nos dan raíces, por ejemplo, para tratamiento de la diabetes, nos dan un helecho, el cuticuti, que ha sido inclusive promovido, impulsado por la institución donde Jorge trabaja, que es el CENSI. Entonces, lamentablemente, también ya va a ser más de 10 años que todo un grupo especializado ha venido trabajando para el CENSI, en el Instituto Nacional de Salud Pública, ha venido trabajando lo que es el libro de la Farmacopea Nacional. Es una vergüenza que hasta ahora no podamos tener el país, el Perú, rico en biodiversidad, rico en plantas medicinales, rico en una cultura médica tradicional, que no tenga este libro. Lo tienen ya muchos países, como por ejemplo México, ¿no? El libro de la Farmacopea Nacional. Se dio hace años una ley, la ley 29300, sobre el uso de las plantas medicinales, aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales. Prácticamente ha quedado de lado, ha sido observada y está siendo actualizada. Para eso también nos han convocado, durante algunos años hemos estado, hemos hecho nuestras propuestas, hemos hecho las modificaciones del caso, pero hasta ahora no salen los resultados. Lamentamos decir que en esta situación nos encontramos en lo que respecta al uso de las plantas medicinales, al hecho de reconocer que tenemos todo un bagaje cultural, conocimientos válidos, que es más, han sido validados por la ciencia a través de la investigación de los principios activos de nuestras plantas, y que muchos otros países se los llevan. Es la industria farmacéutica foránea la que en realidad se llena pues los bolsillos de miles y millones de dólares, y nuestro país no recibe nada a cambio. Y por otra parte, no hay un reconocimiento formal de los sabios, los maestros curanderos. Continuamente, menos mal que el Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores reconoce en cada región a uno o dos personajes que son pues maestros sabios, que conocen las cualidades de las plantas, y que todavía permanece esta cultura transmitiéndose de generación en generación. Menos mal que todavía tenemos eso. De hecho, Rosa, complementando lo que tú has dicho, da vergüenza. Da vergüenza por dos razones. Esta combinación de tremenda biodiversidad con abundante conocimiento intercultural no avanza en el Perú, ¿no? Nosotros tendríamos para dar cátedra, para enseñar muchas cosas. A nivel de psicología, acá los psicólogos siguen siendo formados con textos del siglo XIX, XX como mucho, pero en realidad los grandes sabios, los grandes maestros, son aquellos que, acuérdate, cuando hicimos el Museo de Plantas Mágicos Sagradas, yo sugerí el subtítulo Ciencia Indígena de la Conciencia. ¿Por qué? Porque lo que ellos manejan de la mente, realmente nosotros estamos para aprender. Sin embargo, la psicología en el Perú de intercultural tiene muy poco. Vamos a ver las postas de salud vacías en medio de zonas de alta biodiversidad. No tenemos jardines botánicos. No se desarrolla
tecnología intermedia para producir fármacos de plantas de calidad y para poner a disposición de mucha gente. Y entonces los médicos en el Perú y el personal del Perú es formado con Bademecum. Y entonces todos estos conocimientos, todo aquello que nos podría ayudar a avanzar, a mejorar la salud pública, está totalmente excluido de las instituciones académicas y del sistema formal de salud. Realmente las políticas de salud del Perú y los recursos naturales viven un divorcio hace mucho tiempo. Innecesario cuando recién llegan los invasores españoles. Ellos preferían curarse con los curanderos nativos que tenían más recursos, conocían más de plantas. Sin embargo, dado que mucho del trabajo con plantas se basa en asuntos culturales que implican que las plantas son sagradas, que son personajes, que dan información, fueron simplemente traducidas como medios en los cuales el diablo engañaba a los pobres indígenas en su ignorancia. Y entonces no hemos podido avanzar. No hemos podido avanzar. China tiene hospitales de medicina tradicional y hospitales de medicina moderna. En el Perú eso no existe, no hay un diálogo. Y entonces, personal de salud que es sumamente útil a la población no es reconocido por el sistema oficial de salud del Perú. Y en este gobierno mucho menos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos un instituto de la papa, pero no tenemos instituto de la coca, no tenemos instituto de la ayahuasca, no tenemos instituto de San Pedro, que son grandes promesas para la salud en el futuro. Pero mientras los prejuicios raciales no disminuyan, nosotros no vamos a poder aprovechar de una vertiente tan frondosa como es la medicina tradicional en el Perú. Gracias. Quisiera saber si es que alguien quiere hacer preguntas. Bienvenida a sus preguntas, solamente tendrían que abrir su micro. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Merian Eddowes, hermana de John. Bienvenida. Y definitivamente, primero, felicitarlos. La verdad que las 3 exposiciones han estado muy, muy interesantes y muy aleccionadoras, me encanta. A mí también me gusta trabajar mucho con plantas y también me curo con plantas antes de tomar un medicamento. Y de hecho que trabajo con el Huachuma hace 30 años también, ¿no? Como sanadora. Así es que los felicito, me encanta, sigan haciendo esto porque de verdad que está muy interesante y que más gente pueda escuchar, aprender y darse cuenta que tienen, para mí las plantas sanan, los medicamentos para mí son más paliativos, a veces son necesarios, pero definitivamente las plantas curan de raíz, en todos los niveles, no solamente física, sino emocional, mentalmente. Y creo que en estos momentos se necesita salud mental a gritos en nuestro país y en todas partes en realidad, ¿no? En el planeta. Así es que muchas gracias, de verdad que ha sido muy, muy buena esta conferencia, esta video chat, o como le llamen. Gracias. Gracias a ti por participar también. Muchas gracias a todos. En realidad hay un mundo por aprender de las flores y de las plantas que, bueno, todos ponemos nuestro granito de arena en que esto cambie y realmente demos a conocer todo la riqueza que tenemos, ¿no? Y sus beneficios. Vale, si es que no hay ninguna pregunta más, quisiera agradecerles nuevamente a todos los participantes, a Jorge, que seguramente verá la grabación en otro momento, John, Rosa, mil gracias totales. Es muy valioso lo que han aportado
Gracias, Rocío, por darnos la oportunidad a todos de participar y de pensar en las flores. Y nos vemos en la siguiente videoconferencia, que será la transmitiremos el día 14 de noviembre a las 7 de la noche. Esta es una conferencia que mira un poco más hacia el futuro de la conservación de las flores en Lima a través de la educación, a través de las iniciativas de conservación de asociaciones civiles y también de la empresa privada. Para más información pueden ver nuestra página web, que es www.floresdelima.com. Mil gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Elías, no se te escucha, prende tu micrófono, por favor. Tienes el micrófono apagado. Voy a ver si lo puedo prender. No, no puedo prenderlo yo. No te escucho. Gracias, gracias por estar. Mil gracias, en verdad. Buenas noches.